Bueno, hoy vamos a ver un capítulo más de este libro del profeta Oseas que hemos estado comentando y que lo hemos ido viendo y que ha estado muy especial en esta serie de los profetas. Y este capítulo 4 también va a estar pues en algunas aplicaciones muy profundas. No se predica mucho de las partes internas de estos libros, a veces solamente esas partes más conocidas o famosas, pero vamos a comentarlo hoy. 19 versos. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Así arranca. Oíd. Este chamá, el estar atentos, un oír inteligente por lo que Dios va a hablar por medio de su profeta. Y les dice que Dios se ha convertido en el rival de ellos, ahora estaba en su contra. Y muchas veces, mira, la humanidad ni sabe que Dios está en contra de ellos. Cuando hacemos cosas que no van acorde a su palabra, entonces Él se pone en contra de nosotros porque ni tenemos verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Jehová. Estas tres palabras son fundamentales para el creyente. Imagínate a alguien que no tiene verdad, que no es sincero, que no es íntegro, que no tiene misericordia, que es malo, contencioso y que no tiene conocimiento, es decir, no hay una relación íntima profunda con Dios. Entonces dice que Él contiende, porque hoy lo más difícil para el mundo es oír la voz de Dios. Lo más difícil es atender a la palabra de Dios. Aún la misma iglesia que se envuelve mucho en el activismo, en el jolgorio, batallan mucho para oír realmente la voz de Dios. Hoy necesitamos volver a entender que si Dios está con nosotros, entonces hay esperanza. Porque si Él contiende con nosotros, vamos a perder. Pero si Él está con nosotros, entonces vamos a ganar porque Él siempre gana. Entonces tenemos que ser verdaderos porque Él es la verdad. Así de fácil. ¿Por qué tenemos que ser verdaderos? Porque no hay mentira en Él. Nuestro Dios no es un Dios mentiroso. ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? Porque es un reflejo del carácter de Dios. ¿Por qué tenemos que tener conocimiento? Porque Dios es lo más grande que nos ha pasado en la vida y que nos ha permitido conocer de Él. Desde que Dios les dio la ley allá en el Sinaí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hoy más que nunca ir a la Biblia. Tú que eres hermano, que eres líder, que eres predicador, que eres ministro, métete a la Biblia, escudriñala. De hecho, en ILSE tenemos un instituto bíblico para estudiar la palabra de Dios con un montón de materias. ¿Para qué? Para que entonces discipulemos conforme a la palabra de Dios. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidios tras homicidios se suceden. O sea, cuando no hay verdad, cuando no hay misericordia y cuando no hay conocimiento de Dios, van a salir a relucir las naturalezas que hay en el hombre en muchos sentidos. Vamos a prometer, no vamos a cumplir, vamos a echar mentiras aquí y allá, vamos a ser falsos. Hay quien se le hace fácil matar a alguien, hay quien roba, adulterios, cada vez los matrimonios es más raro ver fieles. Todo esto es porque la naturaleza humana va a salir a flote y se va a defender, porque va a pelear, porque va a querer lo de la carne. Nosotros debemos aprender a vivir en esta manera y en este sentido, sabiendo que estas cosas a nosotros nos deben de ayudar a mejorar como personas. Si no vivimos en la verdad de Dios, entonces vamos a vivir en nuestra propia verdad. Y es algo que Dios no quiere que vivamos porque realmente esto es una realidad. Entonces necesitamos realmente que haya en nosotros el fruto del Espíritu Santo para contrarrestar lo que naturalmente sale del hombre, la venganza, el odio, todo ese tipo de cosas. Por lo cual dice la palabra de Dios, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún
los peces del mar morirán. Entonces, cuando la humanidad se aleja de Cristo, toda la tierra sufre porque no hay buenos propósitos. Sin la promesa de Dios, los seres humanos realmente no le tiran a nada, ni aún las bestias y toda la creación. Acuérdense que por la maldad del hombre fue destruida toda la creación cuando vino aquel diluvio. Y aquí nos recuerda este verso de la palabra de Dios, cómo la misma creación sufre por la maldad de los hombres. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Entonces, al alejarse del conocimiento, se alejaron de lo instituido por Dios. Los sacerdotes, vistos como simples hombres, quizás ellos mismos así se portaban, no le daban honor al ministerio. Por eso dice que ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque ya no había diferencia en el tiempo de Oseas. Ya no había diferencia, ya los sacerdotes no les indicaban nada, no les decían nada, no representaban nada. Tristemente, en este tiempo nosotros tenemos que analizar, conforme a la palabra de Dios, que eso pasa en los ministerios. A veces los pastores pierden crédito, se llevan con la gente, queda mal, se burlan, se aprovechan de la economía, se aprovechan de las mujeres, etcétera. Tenemos que tener cuidado, porque el honor que Dios nos ha dado ministerial lo debemos de realzar. Si somos pastores, ministros, diáconos, ayudas, todo el liderazgo, debemos darle un honor a ese llamamiento para que podamos reprender a alguien, que nuestra vida sea una reprensión, y que el pueblo, dice, es como los que resisten al sacerdote, sin guía, sin reprensión, sin exhortación, sin nada. Caerá, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Es decir, a los que no tengan una relación íntima con Dios les va a ir mal. No va a haber revelación, no va a haber ayuda, no va a haber respaldo. Van a vivir una historia terrible. Se van a acordar solamente de cuando Dios los usaba, de cuando Dios estaba con ellos. Por eso dice que van a caer en el día, en la noche, y va a destruir a todos. Mi pueblo fue destruido. Este verso es de los más conocidos de este profeta, y que este verso es de los que más vivimos en este tiempo. Mi pueblo fue destruido, pero estamos hablando de una autodestrucción. O sea, como cuando alguien toma, se está autodestruyendo. Cuando alguien fuma, se mete drogas al cuerpo, etcétera. Autodestrucción. Chequen eso, cuidado, porque el que no lee la Biblia, el que no la escudriña, el que no busca de Dios, se está autodestruyendo. Que le echamos la culpa a mil cosas, pues ya cada quien. Porque le faltó conocimiento. O sea, sí tuvieron conocimiento, pero les faltó. Les faltó. Es decir, no fueron por más. En la iglesia ya tienes algo de conocimiento, sabes algunas cosas, algunas reglas, algo de doctrina. Sí, pero vas a ser destruido por falta de conocimiento. O sea, porque tienes muy poco, necesitas tener más, buscar más. Tuvieron en poco el conocimiento de Dios. Pensaron que con el que tenía era suficiente, que con el que habían aprendido bastaba. Y más en estos tiempos llenos de comunicación, lleno de la internet, de las redes sociales, todos están conectados en segundos. Podemos descargar aplicaciones, Biblias, comentarios, atlas bíblico, diccionarios, pero nos hemos conformado con el conocimiento poco que tenemos. He ahí la tragedia en este tiempo de la iglesia, de los ministerios, de todo lo que somos y representamos. Tenemos poco conocimiento y creemos que con eso nos basta. Por eso nos autodestruimos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, las consecuencias, dice la palabra de Dios, es que entonces yo no respaldo tu ministerio, no respaldo tu llamado. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, qué triste es ver, por ejemplo, pastores que no sepan Biblia, que a veces no saben ni predicar,
empezaron a hablar la palabra de Dios, juntaron un grupito de gente y empezaron a pastorear y nunca les interesó estudiar, ni los obligaron, ni se prepararon, ni secular, ni teológicamente. Y luego ellos ya son los que aconsejan. ¿Cómo aconsejan? Son los que predican. ¿Cómo predican? Son los maestros. ¿Cómo dan clases? Porque nos conformamos con el poquito conocimiento que tenemos. Los líderes de la iglesia, los que cantan, solo saben cantar o saben Biblia. Los músicos solo saben tocar. Ese es su poco conocimiento o tienen mucho. Y así en todos los liderados, las panderistas, solo saben danzar o tienen conocimiento. ¿Qué estamos viviendo? Porque si nomás tenemos ese poco conocimiento, entonces Dios no respalda nuestro trabajo. Dice la Biblia, yo te echaré del sacerdocio. O sea, no te voy a respaldar porque te olvidaste de la ley. Son las consecuencias, hermano, de no tener el conocimiento de Dios en primer lugar, porque Él es la fuente que le va a dar vida a nuestra vida. A veces dicen los hermanos, ya, siempre predica lo mismo, ya, siempre cuenta lo mismo, porque no hay conocimiento, no sale de lo mismo. Cuando habla lo mismo. Necesitamos tener conocimiento de Dios. El pueblo fue destruido por eso y está siendo destruido con las leyes que salen nuevas, como el pueblo no sabe, con todo lo que las tendencias, las modas van trayendo, y como el pueblo no sabe si es santo, si es profano, si es bueno, si no, si a Dios le gusta, si no le interesa a veces ni a la iglesia esto. Nos conformamos muchas veces con ser como un tipo obra de teatro, que cuando se abre el telón somos hermanos, actuamos como hermanos, nos sabemos el speech de hermanos, pero cuando se cierra vivimos como los que no conocen a Dios. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta, porque ellos se sintieron grandes, se sintieron poderosos y se olvidaron de Dios, lo deshonraron. Quitaron la grandeza levítica del sacerdocio, de su ministerio. Los sacerdotes doblaron las manos y en vez de esa gloria, esa grandeza, la cambiaron ahora en pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues Dios iba a traer juicio sobre ellos. Es triste ver a estos siervos de Dios postrados que venden su honor, que quieren quedar bien por beneficios económicos, eclesiales, pero Dios lo revierte todo y no respalda. Entonces, si nosotros no honramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuidado, porque va a llegar desdicha. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. O sea, los sacerdotes, con tal de seguir teniendo lo que les correspondía, no les importaba que el pueblo fuera desviado y que el pueblo hiciera cosas que no quería Dios. Se gozaban mientras recibieran. Por eso dice la Biblia, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, le pagaré conforme a sus obras. Porque no hay liderazgo, porque no hay guía y porque el pueblo así se siente bien. Entonces les iba a ir igual. Comerán, pero no se van a saciar. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Porque el que te hace que estés satisfecho es Dios. Y el que hace que crezcas espiritualmente, ministerialmente, en gracia, es Dios. Entonces, vas a trabajar, pero no vas a crecer. La iglesia tiene que crecer, no nomás en número de personas, en santidad, en ministerios, en dones, en el llamamiento, en el discipulado, en todo. Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio, porque el pueblo estaba desenfrenado. Puro party, pura fiesta, puro gozo. Nada de espiritualidad, nada de ayuno, nada de oración, nada de teología. Cuidado con eso, porque el pueblo estaba así. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. O sea, estaban tan engañados que hablaban con los palos, hablaban con los árboles, porque el espíritu que estaba en ellos era de idolatría, era de engaño, no quería nada con Dios. Cuidado con estos espíritus que llegan a nuestra vida y no estemos nosotros también haciendo cosas que Dios no esté de acuerdo. Por eso es obligación ir a la palabra de Dios.
Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Buscaban los lugares elevados, frondosos, para adjudicarle esas abundancias a sus ídolos. Vean esto, desde que Nimrod hizo aquel sigurat allá en Babel, desde ahí la idolatría se fue inyectando en la humanidad como un veneno y todavía sigue. La gente sigue adorando palos, sigue adorando a la cal, sigue adorando madera, sigue adorando bronce, sigue adorando a todo lo que le dé figura. Cuando la Biblia dice que no. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestros nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Voluntariamente quieren ser infieles. Ellos mismos se castigan. Ellos mismos van hacia su destrucción. Ellos mismos. Pero han sido engañados. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. O sea, alertaba a Dios por medio de este profeta Oseas a Judá, porque Israel ya estaba desbocado en la infidelidad y Judá tenía que aprender en cabeza ajena. Pero esto es muy difícil de hacer. El sabio ve el peligro y huye. El avisado ve que hay juicio y también se va. Pero parece que nosotros queremos ir y toparnos con el juicio de Dios. Entonces hay que cuidar esto porque como novilla indómita se apartó Israel. Vean esto. Los apacentará ahora Jehová como corderos en lugares espaciosos. Obvio no. Ellos querían tener a Dios, querían el beneficio, pero no querían el sacrificio, no querían las reglas, querían el sustento, pero no querían adorar a Dios. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Se le dice Efraín porque era de las tribus más grandes y se le llama a Israel. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza a los líderes. Qué cosa tan terrible es la iglesia del tiempo de hoy. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. O sea, fueron llevados por todo viento de doctrina, de idolatría, de corrientes, de filosofías, pero van a ser avergonzados. Y todo porque desperdiciaron el conocimiento de Dios. Sacrificaron a cosas que daban vergüenza, se postraron, adoraron ante lo que no era. La iglesia no debe de ser avergonzada. Debemos de vivir para que nuestra iglesia sea una iglesia sin mancha, sin arruga. Esto es una reprensión para mí como pastor, para los ministros, para los líderes. En nuestras manos está hacer las cosas bien para que la gloria de Dios resplandezca sobre nosotros. Capítulo 4, comentario de Oseas. Seguimos adelante y ánimo con todo. Bendiciones.